buenas tardes, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Hoy vamos a arrancar hablando del sector de moda, que no de la moda, el sector que está rompiendo barreras a diario en diferentes áreas, la inteligencia artificial. Justamente ayer supimos que Microsoft cuadruplica su inversión en infraestructura de inteligencia artificial y en la nube en España para impulsar el despliegue de la inteligencia artificial para empresas, administración pública y demás. Luego escuchamos una pieza de nuestro compañero. Hoy queremos acercarnos a la IA, pero en el sector educativo, más concretamente el universitario. Vamos ahora a conectarnos con Andrés Pedreños, catedrático en Economía. Ha publicado La inteligencia artificial en las universidades, retos y oportunidades, informe anual sobre IA y educación superior. Vamos a hablar de la inclusión de este conjunto de tecnologías en la universidad. En la segunda parte nos acompaña Jesús Pérez, que viene al estudio, fundador de Criptoplaza, asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo, y vamos a entrar en profundidad en los resultados de Coinbase. Ya lo sabéis, exchange estadounidense, siempre ha tenido líos judiciales con la SEC, pero mucho menos, en menor nivel que en el caso de Binance. Ahora entraremos en profundidad en esta empresa que ha presentado unos resultados mucho mejores de lo que esperaba el consenso de mercado. Para hacernos una idea, el beneficio por acción de la compañía ha sido de $1.04 y se esperaba solamente 2 centavos de beneficio por acción. Han cerrado el año con un beneficio de $95 millones y el año anterior perdieron en negativo 2.600 millones. Así que se ha dado la vuelta completamente. Bitcoin promete. Este es el titular de la newsletter de Bloomberg de hoy, que explica que Bitcoin se acerca a un pico. Dicen, os leo, el precio de Bitcoin se ha triplicado desde principios de 2023 en medio del optimismo sobre los fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos. De hecho, la moneda digital lleva 4 semanas consecutivas de aumentos. En los últimos 5 años, dicen desde Bloomberg, la criptomoneda original ganó un promedio del 50% durante los 3 meses posteriores a rachas ganadoras de 4 semanas. Esto, si se continúa con esta lógica, llevaría el Bitcoin a unos $78.000. En Cointelegraph podemos leer que las tenencias de Bitcoin en Coinbase han alcanzado el nivel más bajo desde 2015, mientras las ballenas han retirado ya hasta $1.000 millones en Bitcoin. Algunos usuarios de Twitter creen que el movimiento de fondos indica un shock de oferta antes de la reducción a la mitad, antes del halving, que por cierto quedan 2 mesecillos. Mientras otros señalan que las ballenas simplemente están moviendo fondos a mesas OTC u otros custodios. En otro orden de cosas, WorldCoin lo está petando. Su token se ha disparado desde el pasado viernes un 170%. Justamente el viernes conocimos el lanzamiento previo de la nueva inteligencia artificial de OpenAI que genera vídeos con el texto que tú le des. Se llama como la canción de este año de Eurovisión de España, Sora. WorldCoin, por su lado, la empresa de Sam Altman de biometría ocular, te pagan entre $10 y $80 o hasta 100 en su token. Eso sí, tú les entregas tus datos biométricos, tu iris del ojo, sin tener ni idea del uso que le van a dar, y a cambio te dan menos de 100 pavos. Las autoridades de muchísimos países están mostrando ahora ya su preocupación. La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido varias reclamaciones. Están habiendo casos de menores de edad haciendo este registro, y si no eres mayor de 16 años no es legal. Ya hay más de 300.000 usuarios en España, 300.000 usuarios que ya han dejado que le fotografíen su iris. Todo esto sin saber para qué usarán la información de este iris. Una información biométrica de una persona que es hasta más precisa que las huellas dactilares. Cuando te puedan controlar por la calle, como en Minority Report, piensa que lo consiguieron hacer por menos de 100 euros por persona. Por cierto, inteligencia artificial en España. Microsoft ha anunciado la mayor inversión de la historia de España. Escuchamos ahora a Sergio Padilla.
Buenas tardes. Así ha anunciado la tecnológica, lo que supone su mayor compromiso inversor con España. Fue el mismo presidente del gigante americano, Brad Smith, quien lo confirmó tras la reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se estima que el proyecto genere alrededor de 8.400 millones de euros al PIB nacional y permita crear 69.000 puestos de trabajo entre 2026 y 2030. Alberto Granados, presidente de Microsoft España. La inversión en España de 2.100 millones de dólares en los años 2024 y 2025. O sea, esto es una inversión muy concreta destinada a infraestructura de nube, infraestructura también de inteligencia artificial, incluyendo todo lo que tiene que ver con GPUs, etcétera, para que España sea un país líder en la adopción de inteligencia artificial en Europa y en el mundo. Este compromiso de inversión se encuadra dentro del marco de colaboración que establecieron el lunes Pedro Sánchez y Brad Smith en favor de la aplicación de la inteligencia artificial. Y desde Microsoft destacan 4 objetivos principales: la extensión del uso de la inteligencia artificial en la administración pública, promoción del uso de inteligencia artificial responsable, refuerzo de la ciberseguridad nacional y mejora de la ciberresiliencia de las empresas. 2 y 12, 2 y 13 ya de la tarde, 1 y 13 en las Islas Canarias. Vamos con los titulares de la jornada. My Economy News. Yuga Labs, los emisores de los NFTs Bored Apes, ha comprado la startup NFT detrás de Moonbirds y otros coleccionables. Según el comunicado en el blog de Yuga, esta adquisición de Proof incluye el equipo, la propiedad intelectual y el portafolio artístico. La producción comenzará trayendo Otherside, el lugar donde los creadores de contenido, comunidades y marcas se unirán para participar en la estructura social de Web 3.0. El estado de Virginia, en Estados Unidos, ha lanzado una iniciativa de integración de criptomonedas por 24 millones de dólares. Virginia está sentando precedente en innovación gubernamental al incorporar la criptomoneda a su estrategia de desarrollo. La Comisión de Blockchain y Criptomonedas tiene un papel crucial, se encarga de estudiar, de recomendar y promover la expansión de la tecnología blockchain y las criptomonedas en el estado de Virginia. Seguimos, el número de usuarios de Starknet se desploma dramáticamente. Todo esto después de haber cambiado de manera repentina los requisitos para recibir el airdrop de su token. La plataforma de L2 de Ethereum cerca de mínimos. Hoy, 20 de febrero, una fecha límite clave en el caso de la SEC contra Ripple. Ahora lo veremos en pantallas. La empresa tendrá que entregar sus registros financieros y responder a las preguntas de la SEC. Este momento es crucial porque es parte de la llamada fase de reparación en la que el tribunal determina qué sanciones son apropiadas para las presuntas violaciones de la ley de valores por parte de Ripple. Las posibles sanciones varían, además de la sanción financiera, el tribunal también podría imponer ciertas condiciones a la venta futura de XRP de su token a clientes institucionales. Y terminamos con esto, nos vamos a India, nos vamos al metaverso de India. Mumbai, capital financiera india, está preparando una iniciativa brutal de metaverso. El objetivo es ayudar a los ciudadanos a monitorear virtualmente el progreso de los megaproyectos en la ciudad que impactan en su vida cotidiana. Mumbai Metropolis Metaverse, MMM, se lanzó como una plataforma gratuita para todos, permite a los usuarios por ahora explorar iniciativas de desarrollo en Mumbai y también sus ciudades adyacentes a través de 3D y realidad virtual. Vamos a echar un vistazo rápido a las pantallas y ya vamos con la primera entrevista. Sigue creciendo el market cap global, la capitalización de mercado global de las criptomonedas, 1,98 trillón de dólares, un aumento del 2% en el último día. Tenemos a Bitcoin 52.335 dólares, más de 1.000 millones de market cap, muy plana en el día y gana en los últimos 7 días un 5%, perdón. Ethereum 2.966 dólares, acercándose ya a los 3.000, ganando un 2% en la jornada y un 11% en los últimos 7 días. Tether no se mueve, no hablo del precio, evidentemente, hablo de la capitalización de mercado de Tether. Lleva pues más de una semana en el entorno de los 97.000 millones. BNB, el utility o el token de Binance, mejor dicho, gana casi un 10% en los últimos 7 días, 357 dólares. Se aleja un poquito de Solana, que es la más cercana en cuanto a capitalización de mercado. 53.000 para BNB, 48.000 para Solana. Solana 109 dólares, corrigiendo un 4% en la jornada. XRP, a pesar de, justamente por eso,
de estar hoy en la fecha, una de las fechas importantes, una fecha límite clave en el caso de la SEC contra Ripple. 57 centavos ha ganado bastante estos días, un 8% en los últimos 7 días, 31.000 millones de market cap. Buena cifra para XRP, que estaba en el entorno de los 20.000 millones la semana pasada. Cardano, 62 centavos, ganando un 14% en los últimos 7 días. Terminamos con AVAX, 39 dólares, perdiendo un 3% de su valor en el día de hoy, y más de un 4% se deja en los últimos 7 días. 2:17 de la tarde, 1:17 en las Islas Canarias. Vamos a saludar ya a nuestro primer entrevistado. Hablando con expertos. Saludamos ya a Andrés Pedreño, catedrático en Economía, que ha publicado La inteligencia artificial en las universidades, retos y oportunidades. Informe anual sobre ella y educación superior. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Antes de hablar de esta publicación, ¿qué te parece, Andrés, esta inversión, esta macroinversión de Microsoft en nuestro país, justamente para mejorar la inteligencia artificial y de cloud? Bueno, yo creo que es muy necesario que las multinacionales, sobre los gigantes tecnológicos, inviertan en Europa y especialmente en España, ¿no? Entonces, esta noticia debería ser muy, muy bienvenida, ¿no? Pero más allá de las inversiones en cloud y en ciberseguridad, lo que es importante es que se desarrollen tecnologías de base como la IA generativa. Es decir, en definitiva, lo ideal sería que en España se implantara un gran centro de desarrollo de IA generativa por parte de OpenAI, de gigantes, y todavía sería muchísimo mejor que la Europa y España pues pudiera crear sus propias empresas. Francia, por ejemplo, lo está haciendo con Mistral. Eso es una gran noticia porque todo lo que sea desarrollar una tecnología propia disminuye los niveles de dependencia que tiene Europa y España en general con respecto a Estados Unidos, China e incluso a algunos pequeños países de forma creciente. En España no tenemos alguna empresa que pueda no igualarse, pero sí entrar en esta carrera de la inteligencia artificial. Bueno, estamos en ello, es decir, hay un conjunto de startups muy interesantes, muy competitivas, que están demostrando ser competitivas en concursos, en ideas, en plataformas, pero sin duda Europa y España necesitan mercado. La ventaja de cualquier empresa tecnológica que nace en Estados Unidos y que inmediatamente varios fondos especializados aportan un capital que no tiene comparación en España, pese a que ya afortunadamente existen fondos y muy buenos, pero no se pueden igualar ni en cuantía ni demás. Tenemos que recurrir a esos fondos y ahí estamos en desventaja en términos de cantidad, de apuesta, de entorno tecnológico. Es decir, creo que deberíamos, en definitiva, aprovechar los fondos Generation o otras vías de inversión europea para poder estar a la altura de lo que es el entorno de Estados Unidos. Hoy lo que nos queremos centrar es un poco la inteligencia artificial, que nos da para 70 programas, porque estamos últimamente a tope, pero queremos hablarlo pues, en las universidades. Entonces, bueno, lo primero que podemos pensar todos, ¿no?, es el propio alumno, utilizando ChatGPT para hacer un trabajo, por ejemplo, pero esto va mucho más allá. Entonces, ¿qué uso se le está dando en la actualidad a la inteligencia artificial en las universidades, Andrés? Bueno, esto tenemos quizá que desterrar un poco esa idea que es el ChatGPT y se copia. Bueno, esto sí es un problema de copiar, deberíamos habernos puesto en conciencia hace tiempo, porque desde hace décadas del Rincón del Vago y de otros miles de sitios el estudiante se copia, ¿no? Entonces sí debemos cambiar, debemos cambiar los sistemas educativos y no, el problema no es este. El problema es, digamos, cómo empoderamos al alumno para que, en definitiva, una herramienta de su tiempo, como es la inteligencia artificial, le permita progresar. Y entonces, pues para ello necesitamos, efectivamente, quizá hacer cambios importantes en nuestro sistema educativo. Pero vamos por partes. La pregunta sería, concretamente, como una herramienta como ChatGPT
podría beneficiar a un alumno. Pues bueno, pues en definitiva un alumno se cuenta día a día con montañas de conocimiento, de información que tiene que asimilar. Cada asignatura es un pequeño mundo donde le dan capítulos de libros, apuntes, etcétera. Y en muchos de cada 3 alumnos, uno en España, en la universidad, se queda descolgado. Llega un momento que abandona los estudios universitarios. Esto para un país que es campeón de Europa en desempleo juvenil, pues en definitiva es un problema importante, ¿no? Entonces ahí lo primero sería cómo la inteligencia artificial, como herramienta, puede ayudar a asimilar una cantidad enorme de información a los alumnos y a los profesores. Es decir, la inteligencia artificial es muy buena en la gestión documental. Podemos trabajarla para que sea más precisa, o sea, tenga el mínimo de error, optimizarla, y por lo tanto se puede convertir en una herramienta para que el alumno en casa permita tener resúmenes inmediatos, establecer los puntos claves de un tema que tiene que estudiar, explicárselo a una temática compleja para que la comprenda un niño de 8 años. Todo eso lo sabe hacer muy bien la inteligencia artificial. Le puede examinar, le puede hacer prácticas de exámenes, es una forma de aprender, de comprender si realmente los conceptos los tiene claros, puede gamificar, puede jugar con la inteligencia artificial. En definitiva, todas estas herramientas son modernas, de su tiempo, en definitiva del ámbito digital, y le familiarizan, y termino, familiarizan para cuando va a entrar como profesional, arquitecto, economista, abogado, y entonces se va a encontrar este tipo de herramientas en el mercado, que son herramientas de inteligencia artificial que le van a permitir progresar, incrementar su productividad por 10. Entonces la universidad es un buen introductor de esta revolución profesional que en todos los ámbitos va a ser necesaria para incrementar la productividad. Creo que ahí has dado una de las claves, Andrés, que los alumnos estén preparados para utilizarlas, no mirarlo como algo con miedo, sino herramientas que te pueden facilitar luego en la vida laboral. Tengo amigos, por ejemplo, haciendo carreras relacionadas con data, pues, con megadata, con data analyst, y claro, por ejemplo, para escribir código, una inteligencia artificial generativa es que te puede dar, no es que te haga el trabajo, evidentemente, sino que es que te facilita todo el trabajo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí, yo creo que la inteligencia artificial nos sirve para aquellas tareas más rutinarias, pues evitarlas, ¿no? Y entonces eso puede incrementar muchísimo la productividad. En definitiva, el humano tiene que establecer las preguntas inteligentes, tiene que hacerle trabajar inteligentemente con una herramienta poderosísima como es la IA generativa, hacerle trabajar en la dirección que es correcta, correcta desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de la creatividad, de todo esto, ¿no? Entonces ahí en realidad lo que los humanos tenemos que hacer es empoderarnos con una poderosísima herramienta y estar a olvidarnos de esas tareas repetitivas, como es probablemente generar código o revisar código. Eso lo puede hacer bastante bien y cada vez mejor la IA, ¿no? Con muchísima más precisión. Y entonces, sin embargo, de alguna forma establecerle retos a esa herramienta computacionalmente muy potente, y entonces ahí es donde la humanidad puede progresar en problemas complejos, ¿no? Los humanos pues difícilmente ya a estos problemas complejos que están basados en un data enorme, el cambio climático, todas sus vertientes, enfermedades complejas, problemas complejos en general. Ahí la IA es una herramienta poderosísima y los humanos pues, nos empoderamos si hacemos las preguntas pertinentes y realmente pues, sabemos explotar la herramienta. Y ahí las universidades, insisto, pues tienen la oportunidad de empoderar a estas generaciones para introducirlas en esta herramienta que puede realmente multiplicar la productividad de profesiones por 10 o asumir soluciones, aportar soluciones para problemas complejos como los que he citado. Estoy mirando un poco el informe que has publicado, Andrés. He visto al principio una tipología de inteligencias artificiales. Hablabas de inteligencia artificial débil y inteligencia artificial fuerte. ¿Cuáles son las diferencias? Pues la débil es la que estamos ahora, aunque parezca mentira, aunque ChatGPT nos sorprenda,
puede traducir a muchos idiomas y, en definitiva, nos da respuestas brillantes o nos escribe una novela con estilo cervantino de Vargas Llosa. Bueno, todo esto parece que es una inteligencia artificial fuerte, pero en realidad es una inteligencia artificial bastante débil, es generativa, es idea generativa. En definitiva, nos imita un poco a los humanos, es decir, cuando nos adivina un poco la siguiente palabra. Cuando decimos la Tierra pues lo lógico es que digamos que la Tierra es redonda. Y si le damos un prompt un poco sofisticado y le decimos el planeta y el color azul, pues a lo mejor le decimos la Tierra es azul, ¿no? Pero en definitiva es un lenguaje generativo, probabilístico. Bueno, pues esto es un gran avance porque cuando metes todo un gran corpus de lenguaje de miles y de millones de personas, pues en definitiva tenemos un tesoro que es esa inteligencia colectiva hecha IA generativa. Pero es una IA débil en el sentido de que no es una IA general. Los humanos podemos relacionar cosas muy complejas que tienen poco que ver y la IA en realidad hace una cosa muy bien, que es generar texto, IA probabilística, texto generativo. En visión artificial pues puede llegar a conducir, puede llegar a jugar al ajedrez, puede llegar a jugar al Go, incluso mejor que los humanos, porque se asimila una gran cantidad de información, la entrenamos, en definitiva hace una cosa muy bien. Pero estamos muy lejos de esa inteligencia artificial general, ¿no? que pues se asimila a la humana. Eso es importante decirlo, porque aunque estamos con herramientas con mucha potencia, debemos quizá prescindir de un miedo generado por un ambiente que muchas veces pues, no es positivo. Es decir, estamos en una carrera mundial en la inteligencia artificial. Aquellos países que la implanten con garantías, por supuesto, pero la implanten anticipadamente, van a ser mucho más competitivas, ¿no? Y entonces, pues bueno, obviamente ahora mismo los modelos de open source de inteligencia artificial, como son los modelos Llama que Meta han liberado o parecidos, pues están en Irán, están en Rusia, están en China. Entonces, bueno, de alguna forma Europa tiene que establecer un liderazgo ilusionante y las universidades un mecanismo para hacerlo, para desarrollar esta IA que es débil, pero que incrementa nuestra productividad y, por lo tanto, debemos tener pocas reservas, ¿no? Yo digo que el fuego quema, claro que la inteligencia artificial tiene riesgos, pero los humanos, en vez de asustarse y ponderar que el fuego quemaba, fueron valientes, se quemaron, lo dominaron y progresaron, ¿no? Por la inteligencia artificial, especialmente en las universidades, donde hay los mejores expertos, pues deben correr esos riesgos, empoderarse y facilitar que la introducción de la inteligencia artificial en la productividad de las empresas, en la medicina, en la educación, etcétera, etcétera. Bueno, te pregunto, ¿en qué punto crees que están ahora mismo las universidades españolas en cuanto a inclusión dentro de su haber, sobre todo en el caso del profesorado, estoy hablando de la inteligencia artificial? Bueno, eso hay de todo, es muy heterogéneo. Yo tengo compañeros que tienen pánico a la inteligencia artificial y que en definitiva pues enseguida surge un discurso humanista que muchas veces es más defensivo que otra cosa. Bueno, pues de alguna forma pues hay segmentos y segmentos. Sin embargo, hay absolutamente compañeros entusiastas, ¿no? Que en definitiva ven en esto una revolución, una ilusión para los jóvenes de su tiempo, para de alguna forma hacer innovaciones en la educación que ya hacen falta, que se deberían introducir muchísimos años, etcétera, etcétera. Pero sí que en general, hay que ser optimistas, porque es verdad que la Universidad Española ha estado introduciendo en los últimos años pues algunas cosillas muy interesantes. Por ejemplo, en temas de gestión, en la IA conversacional, pues España, hay 30 universidades españolas que han apostado por la IA conversacional, haciendo sus pequeñas apuestas, universidades privadas y públicas. Y en ese sentido, pues mira, por ejemplo, ayer mismo, antes de ayer, salía EY, una empresa competidora de las que hay en España, que hacía un bot conversacional para la gestión en la Penn University de Estados Unidos. Pues eso se hizo hace 4 años en la Universidad de Murcia, con un éxito notable. Vino Google a la presentación y se publicó en la Harvard Business Review como un caso de éxito, ¿no? Es decir, que hemos hecho pequeñas cosas, faltan todavía las grandes de la IA generativa, que yo creo que ahora estamos en una buena posición, con herramientas como eTutor, que son planteamientos que pueden ayudar al alumno a
a revolucionar su estudio, ¿no? A hacerlo mucho más eficaz, ¿no? Que eso, la tasa de abandono que decía antes de los estudiantes, reducirla, ¿no? Es una lacra que 1 de cada 3 estudiantes abandone la universidad, especialmente cuando un título universitario da más posibilidades de empleo, hoy por hoy, aunque Sí. tengamos que hacerlos más efectivos, va a incrementar la empleabilidad de los títulos universitarios, pero en realidad eso es una realidad, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues lo que hay que hacer, que todavía es pequeñito, pero es esperanzador de que hay universidades que han dado ese paso, y ahí además son las públicas y las privadas las que están trabajando al unísono para, en algún caso, de verdad, con muchísima ilusión, y eso es muy plausible y lo hemos recogido en el informe como un activo para nuestro país. En el informe al final habláis del ámbito universitario, pero ¿crees que deberían incorporarlo también en los colegios, la inteligencia artificial, enseñarle ciertas herramientas, ciertas soluciones a los alumnos para que pues, la tengan como de una manera más nativa, igual que ahora la tecnología en general, los móviles y demás? ¿Crees que habría que enseñar también a los niños a tenerlo un poco ya pues normalizado y saber usar ciertas herramientas de inteligencia artificial ya desde el colegio? ¿O igual es muy pronto? No, totalmente. Yo soy partidario de cuanto antes mejor y de no prohibir nada, sino todo lo contrario, de darle la vuelta, de convertir al enemigo al amigo. Claro que si evidentemente dejamos el móvil y lo único que hacen los alumnos es estar en las redes sociales y divertirse con los amigos, pues poco más o menos que de jugar y pues poco van a hacer. Pero yo de alguna forma creo que ya algún país lo ha hecho y tendríamos que imitar a esos países que en los informes PISA son los primeros, ¿no? Me estoy refiriendo pues, a aquellos países que han introducido el pensamiento computacional en la educación primaria y secundaria. Esto significa utilizar el poder de la computación, pues lo mismo utilizamos la gramática o las matemáticas, utilizarlo como una herramienta donde los alumnos se dan cuenta de que un móvil es un pequeño ordenador que pueden hacer una línea de código, lo pueden hackear y pueden hacer una línea de código para mover un juguete o realmente empoderarse viendo que el móvil hace cosas, hace aplicaciones que ellos de forma sencilla, con sencillas líneas de código, comprenden lo que es el fundamento y comprenden entonces lo que es pensar en términos computacionales. Es decir, una herramienta que lo cambia todo, en definitiva está llamada a transformar pues todas las empresas, la productividad y todo eso, como estamos diciendo. Entonces, ahí claro que hay pequeñas dosis para explicar lo que es la inteligencia artificial, cómo funciona, en sus formas más simplificadas. Eso también permite otras cosas, y es también romper una cosa que es la brecha, esa brecha que hay de la mujer y tecnología. Generalmente las mujeres no entran en las politécnicas ni en informática, y hay un gap ahí, aunque se va progresando poco a poco, y luego resulta que las mujeres son magníficas informáticas, excelentes, pero hay un porcentaje pequeño. No, si desde la educación primaria y secundaria evidentemente se gamifica esto y en definitiva a la mujer se le enseña que es una herramienta portentosa, ¿no? Que en definitiva para su psicología y sus motivaciones, pues estamos rompiendo una brecha importante de entrada a la mujer en una de las materias que más futuro tiene, como son las STEM y la informática, ¿no? Pues todas las ventajas ya habría que imitar, como he dicho antes, países como Finlandia o el Reino Unido, que han introducido ya el pensamiento computacional de forma obligatoria en las escuelas y que cogen el móvil y lo utilizan pues, como un pequeño ordenador que entusiasma, ilusiona a los alumnos, que les permite verlo como un juguete y donde incluso se están dando ya pasos para estudiar historia en el metaverso, jugando, metiéndose en la historia de la reconquista de Europa o la decadencia de Roma o en fin, todo lo que han sido los grandes eventos de la Revolución Francesa o los eventos de la humanidad, ¿no? Y participar activamente en un videojuego que es como quizá pues, puede aprender uno siendo protagonista de la historia y de todo lo que nos enseña la historia y otras muchas más cosas, ¿no? Creo que hay que ilusionarse con las posibilidades de la tecnología, no ponernos a la defensiva, porque si empezamos a prohibir los móviles y todo esto, va a llegar los alumnos que van a pasar un poco de la educación y esto nunca, ¿no? Deberíamos empoderarnos con las herramientas, con las nuevas herramientas de su tiempo, de su sociedad.
Pues con eso nos vamos a quedar, ver oportunidades, no tenerlo miedo, ver herramientas, ver soluciones que te pueden ayudar y no verlas con ese punto de miedo que a veces vemos en muchos titulares. Andrés Pedreño, catedrático en Economía, muchísimas gracias por este ratillo con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un abrazo. Saludamos a Jesús Pérez, fundador de Cripto Plaza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Advisor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Estábamos hablando aquí antes de bueno, en estos una paradita publicitaria mínima. Le estaba preguntando a Jesús por WorldCoin y por si no te daba mal rollo. Me has dicho que no, Jesús. No, de hecho, vamos a tener un evento la semana que viene, el día 27, un especial con HumanNode, que también es otro proyecto de estos de bioidentificación, que van a intentar de alguna manera hacer sistemas o blockchains que básicamente se puedan mantener un poco por personas. O sea que es muy interesante porque cuando hablamos de descentralización, siempre nos imaginamos que una red descentralizada debería ser aquella en la que está todo el mundo, o sea que no hay un agente que pueda pararla o no hay alguien que tenga una posición. Y la forma realmente más nativa de hacerlo sería que todos estuviéramos, o sea que nos pagaran a todos y que la red asegurara que cada uno de los validadores fuera humano. Entonces, bueno, estas redes vienen de alguna manera con esta tecnología de bioidentificación, vienen a hacer capaz ese tipo de proyectos en los que, bueno, una de las cosas que se habla mucho es del Universal Basic Income, es decir, que de alguna manera pudiera ser una especie, como si dijéramos, de ingreso básico humano y que todo el mundo pudiera mostrar estas redes y que estas redes de alguna manera dieran ese soporte financiero básico a todo el mundo. Bueno, me parece que es un proyecto interesante, me parece que si vamos a descentralización vamos a tener cada vez más que identificar quién es una persona, de quién es un bot o de quién es una persona haciendo un montón de wallets o un montón de... Entonces, bueno, yo creo que este tipo de arquitecturas o de herramientas permiten ir a ese punto. Y sobre los miedos que surgen un poco con el tema del iris, de dar una información al final que no sabemos muy bien cómo se puede utilizar en un futuro. Bueno, sí, o sea, creo que estamos en una sociedad cada vez más, donde nuestra información es cada vez más pública, donde cada vez es más fácil acceder a un montón de información privada. Bueno, esto lo que básicamente debería servir es para identificarnos y permitir de alguna manera identificar que estamos vivos. Entonces, de alguna manera esa información lo que debería permitir no es tanto compartirla, sino es asegurar de que lo que estoy diciendo yo, bueno, pues es básicamente acredito que soy yo, ¿no? Bueno, eso evidentemente puede llegar a hacer cosas que nos identifiquen más fácilmente por más cosas, pero bueno, yo creo que no creo que sea dentro de todo lo que es que nuestra información personal y privada esté pública, no me parece lo más que más riesgo tenga. El tema de hoy realmente va a ser los resultados de Coinbase que conocimos el pasado viernes. Coinbase consiguió cerrar el año con un beneficio de 95 millones de dólares frente a las pérdidas del año anterior de 2.600. Entonces, además hemos visto cómo, por ejemplo, ARK Invest se ha deshecho de un paquete enorme, de otro más, porque lleva haciéndolo bastante tiempo, de acciones de Coinbase. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de estos resultados, que al final es una manera pues de poder invertir en el ecosistema cripto desde la renta variable tradicional, porque al final el Coinbase es un exchange estadounidense, ya lo sabéis todos, que cotiza en el Nasdaq. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos resultados. Una de las cosas que siempre hemos estado defendiendo es que todo este tipo de innovación y todo lo que es cripto en sí no es algo etéreo, no es algo teórico que pueda de alguna manera, ¿sabes? De hecho, muchas veces cuando se aborda innovación en muchas empresas se ve como algo pues exploratorio, ¿no? Yo creo que cuando ya empezamos a analizar este tipo de empresas estamos viendo ya que tienen impacto en la cuenta de resultados. Estamos hablando ya de negocio real y de una empresa que a día de hoy, bueno, pues factura 3.000 millones. Es decir, no estamos hablando de hipótesis o de algo que puede llegar dentro de 5 años o 10 años. Entonces, es muy interesante analizar ya todas las cuentas de resultados de todas estas empresas y ver si realmente eso de que decimos de que cripto y es una ventaja competitiva, si eso realmente al final se aterriza en
en impacto en los balances, en los resultados, en lo que facturan. Y yo creo que Coinbase claramente está demostrando, así es el ejemplo más claro de que esto es un negocio muy rentable. Entonces, Un segundito te paro, que me he equivocado antes. Bueno, lo he mirado en una noticia, estaba mal puesto. Son 954 millones de beneficios, no 95, evidentemente. Sí, bueno, ahora veremos un poco cómo se aplica ese beneficio antes de impuestos, como sigamos, hay diferentes tipos de métricas, como sabes, en finanzas, pero bueno, sí, entonces, bueno, una de las cosas interesantes, por ejemplo, un poco que de alguna manera nos habla un poco de lo que entiende esta empresa y de lo nativa que es del sector, esta empresa, es que una empresa que aunque cotiza en bolsa, sus resultados son un NFT que se han descargado casi 200.000 personas. Es decir, estamos hablando de que ha hecho un GIF con los principales datos de los resultados y eso uno se lo ha podido mintear y bueno, hay mucha gente de nuestra comunidad que tiene a día de hoy el NFT de los resultados de Coinbase. Fíjate que no sabemos para qué esto servirá, pero probablemente sea una de las formas, como si dijéramos, más inteligentes de dar a conocer unos resultados entre toda la comunidad. Si vemos, de hecho, en ese NFT, hablan de muchos datos muy interesantes. Resumo un poco todos los principales datos. Ahora, por ejemplo, un dato interesante, 400 millones de usuarios en cripto globales, para entender un poco cómo de alguna manera esto al final se aterriza, y 52 millones en Estados Unidos. Pensar que España, no sé, creo que estamos en 45, ¿no? 50 millones de habitantes. Estamos hablando de 400 millones ya de usuarios de cripto. Su negocio es un 80% internacional, que también es muy interesante porque siempre hablamos de que, bueno, los mercados como Estados Unidos o los mercados como China permiten que las empresas crezcan allí al principio y se desarrollen. Y vemos que Coinbase es una empresa que, gracias a estar en cripto en parte, ha desarrollado un negocio muy global. De hecho, fíjate, no sé, en el NFT aparece la bandera de España, porque es uno de los países, curiosamente, donde ha pedido licencias y bueno, pues eso es interesante porque no hay, de hecho en los resultados habla de 6 países en concreto, que son de los que habla un poco, y no sé si se puede ampliar, a ver, voy a verlo, pero bueno, es interesante, sí, aquí ver cómo es en España justo donde hay. Bueno, vamos a ir a los resultados, que yo creo que es muy interesante verlos. ¿Cómo crees que va en España esta implementación? Bueno, yo creo que en España Coinbase ha tenido muchos clientes. Es decir, al final, cuando tú dejas un espacio, como si digamos, ahora ya tenemos alguna empresa española que ya empieza a tener un poco, pero cuando realmente no das, o las instituciones no dan servicio, pues ahí aparecen empresas extranjeras donde de alguna manera van a dar sus servicios. Y Coinbase, estoy convencido que tiene una base de usuarios importante en España, y por eso yo creo que lo identifica como uno de los países en los que va, de alguna manera, de los 6 países en concreto, los que destacan dentro del NFT. Bueno, eso es una buena noticia al final, porque creo que haya mucha gente que acceda a uno de los activos que han sido la mejor inversión en la última década, creo que es una buena inversión, una buena noticia, y probablemente explique parte de esos 2.100 millones que se han declarado en patrimonio este año de criptoactivos en España. Y yo creo que Coinbase probablemente tenga algo de... Bueno, vamos a ir repasando, si queréis, la facturación. Como decíamos, este año Coinbase ha hecho una completa transformación de la empresa. De hecho, hemos visto que hasta 2000, fíjate, si vemos los resultados de facturación, vemos que hasta 2000, el Q3 había sido un quarter bastante decepcionante en general. Veníamos de un año donde la facturación venía descendiendo. Hablábamos de un Q1 700 millones, un Q2 663, un Q3 623, y de repente este Q4 se despierta casi acercándose a los 1.000 millones de facturación, con 905 millones, lo cual le ha hecho acabar el año desde el punto de vista de facturación perdiendo un poco con respecto a 2022. Pero sí que hay una gran diferencia en cuanto a lo que han sido los resultados, tanto el EBITDA como lo que ha sido realmente lo que es el beneficio. Entonces, bueno, al final ha acabado con un beneficio de 95 millones con respecto a los 2.600 millones que perdía el año pasado, y con un EBITDA de 964 millones, es decir, un beneficio antes de impuestos y antes de pagar deuda de 960 millones, que realmente, para haber facturado menos, es realmente un ejercicio muy importante de transformación en la empresa. Uno pensaría, de alguna manera, claro, ¿cómo ha conseguido estos resultados? Pues básicamente, si factura un poquito menos y tiene unos mejores resultados, pues estamos de acuerdo que
que los gastos han sido menores. Y eso puede ser, ahora veremos un poco, porque haya habido una reestructuración muy grande y la empresa sea suficientemente eficiente como para poder, con menos gastos, haber sido más rentable, o porque ha empezado líneas nuevas de negocio. Y esto es interesante porque realmente veremos que la facturación realmente del análisis del revenue, nos damos cuenta que si en 2021-2022 Coinbase era una empresa fundamentalmente un exchange, en 2023 y 2024 es una empresa donde el exchange solo es la mitad de su facturación. La otra mitad es en lo que llaman servicios, suscripción de servicios profesionales o servicios de suscripción, que a día de hoy pues han sido básicamente la gran sorpresa durante todo este año, y ahora analizaremos un poco por qué es eso y que transforma a Coinbase en una empresa diferente. ¿Qué son esos servicios de suscripción? Que suena como a Netflix. Claro, suena como a Netflix, pero fíjate, esos servicios de suscripción son varios. Uno, por ejemplo, que mete en esta categoría son las monedas estables. Coinbase pasa realmente a tener un negocio de pagos y pasa a facturar realmente este año en torno a 700 millones aproximadamente de facturación por monedas estables. Ya lo veíamos, acuérdate, en Tether, con esos 2.800 millones el último quarter, pero realmente con esto Coinbase pasa a competir directamente con un PayPal y con todo lo que es el sistema de pagos en general, con un modelo de negocio mucho más rentable que los competidores que va a tener. Es decir, se va a enfrentar a competidores en el sector de fintech que tiene muchísimo menos margen que lo que tiene Coinbase. Con lo cual yo creo que este año vamos a ver probablemente impulsar esa USDC. No ha sido un año especialmente bueno para USDC. Incluso con eso, fíjate, con el acuerdo con Circle, ha conseguido 700 millones. Imaginemos un entorno este 2024 donde impulse realmente una arquitectura de pagos en torno a Base, que es su nueva blockchain, y donde USDC pueda seguir creciendo, que ya ha empezado a crecer estos meses. Yo creo que esa parte va a ser una línea de negocio muy, muy importante para Coinbase y la va a posicionar directamente a competir en pagos internacionales. Yo creo que va a competir contra todo lo que es el sector fintech, por supuesto. ¿Y podrá competir USDC contra Tether? Por supuesto va a estar ahí luchando de hecho es una alternativa mucho más regulada, porque Coinbase, como sabemos, es una iniciativa mucho más asentada en regulación, con lo cual yo lo va a tener en ese sentido más fácil, o debería tenerlo más fácil. Y bueno, aparte va a tener, como digamos, un desarrollo de una blockchain propia que también va a impulsar mucho USDC. Va a competir también contra PayPal, que no olvidemos que también está lanzando ahí una moneda estable también, y va a competir ahí. Y es el único player, yo creo, que va a competir en este nuevo modelo de negocio, que son las monedas estables, que digamos que es uno de los modelos de negocios más rentables. Estamos viendo que esto ya no es teoría, estos son 700 millones que van directamente contra la cuenta de resultados. Tether tuvo más beneficios en el último cuatrimestre de 2023 que Goldman Sachs. Totalmente, y además una empresa que no tiene más de 50 empleados, con lo cual estamos hablando de unos márgenes espectaculares, y entiendo que aquí tiene que haber más competencia, y Coinbase lo ve. Luego la otra parte interesante, por ejemplo, es Blockchain Rewards. Aquí esta línea también se mete directamente en la parte de staking. Staking va a ser una gran línea de negocio también, aporta casi 300 millones en 2023, y yo creo que además, bueno, con un Ethereum subiendo, que es básicamente a día de hoy uno de los principales, básicamente digamos que en staking, digamos que es el principal activo a hacer staking, pues yo creo que vamos a ver ahí desde luego más beneficios. Aparte que staking, estamos viendo ya muchas más redes que hacen staking, y yo creo que aquí vamos a entrar Entonces, bueno, se convierte también en una especie también, fíjate, de una empresa de tecnología, porque al final cuando uno hace staking está dando servicio de cloud. De hecho, Coinbase también otros servicios tiene Coinbase Cloud. O sea, fíjate que un exchange que probablemente, bueno, el último quarter, de hecho, lo que ha animado mucho los resultados ha sido esa mayor trading como si dijéramos, en volumen, que ha sido ese último quarter, y recuperará ese negocio, pero un exchange se va a convertir en una empresa de pagos, o parte de sus resultados vienen de pagos y vienen de cloud.
Es decir, y esto sin olvidar que se mencionaban de alguna manera cuando hablaban de los resultados en todo lo que ha sido esa presentación a inversores, se hablaba también de redes sociales, Farcaster. Ese nombre también aparecía. Quizá también veamos a Coinbase entrar también en redes sociales vía... con lo cual, bueno, luego también tiene otros desde luego... otras fuentes de ingresos un poquito menos importantes. La de custodia es muy importante porque piensa que Q4 2023 todavía la custodia que tenía no tenía en cuenta o no todo lo que ha sido la custodia de los ETFs. Coinbase es el custodio de 8 de los 11 ETFs. Es que le ha hecho bastante favor, ¿no? Bueno, no sé si favor, pero al final es su exchange, es el exchange estadounidense por antonomasia, pero ahí le ha dado bastante poder, bastante cuota de mercado, ¿no? Le ha dado una cuota de mercado brutal y todo lo que están ahora mismo captando la mayor parte de los ETFs, pensar que una gran parte está yendo a custodia de Coinbase, que todavía no lo vemos en estos resultados. Con lo cual yo creo que Q1 tendría que ser un muy buen, poco por todo lo que vemos un mayor trading ahora mismo en Q1, vemos que un mayor staking va a haber, monedas estables USDC está subiendo y deberíamos ver el impacto de la custodia, que a día de hoy en custodia pues realmente gana en torno a 70 millones, pues no tiene, dentro de todo lo que son los prácticamente 3.000 millones que hace, pues 100 millones no es tan relevante, pero bueno, veremos un poquito cómo entra en custodia y sobre todo ahora que también va a haber mucha custodia institucional que muy probablemente incluso podrá cobrarla al tener un monopolio tan grande, quizá a lo mejor pues no es tan competitivo como y puede ahí realmente arañar bastante rentabilidad. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a un Coinbase que a día de hoy en esta categoría nueva de servicios y suscripciones tiene básicamente casi un 50% de su beneficio, cuando hace 2 años prácticamente eso no era casi ni un 5, un 10%. Uh-huh. Y a todo esto con un negocio que es el de trading que despierta, porque no hay que olvidar que 2023 ha sido un año positivo para cripto, pero ha tenido muy poca volatilidad sobre todo en el segundo cuarter, tercer cuarter, con lo cual esa actividad se ha venido reduciendo mucho, incluso 2022 que fue un año mucho más negativo, pero hubo mucha más volatilidad y en los negocios de exchange, desde luego. Y hay otra noticia también muy importante, una parte que se ha quedado con menos competidores, un poco por toda esta, como si dijéramos, toda esta caída de los grandes competidores que tenía, es que va a lanzar su parte de futuros, que no hay que olvidar que eso es de lo más rentable que tienen todos los brokers. Y también es otro de los grandes anuncios que tiene para este año, que debería también tener un buen desarrollo. Como última pregunta, ¿crees que va a desbancar totalmente a Binance en Estados Unidos? ¿Tenemos esos datos, cuota de mercado, podríamos decir, en Estados Unidos? Bueno, pues ahí vamos a verlo. Coinbase había sido en futuros no tenía cuota de mercado prácticamente, porque pensar que Coinbase había sido siempre un exchange muy poco de trading, un poco era más el on-ramp, era más el voy a tener mis criptos allí, voy a operar de vez en cuando, pero básicamente pues había sido muy cauteloso a la hora de dar de alta nuevos activos y bueno, pues yo creo que en trading, aunque tenía evidentemente actividad, pero no era un exchange que se distinguiera por eso. Entonces ahora entra en ese negocio adicional que tiene él. Y yo creo que ahí vamos a ver, en futuros desde luego es donde está gran parte del volumen. Yo creo que ahí vamos a ver también, deberíamos ver buenas noticias si realmente consiguen ser competitivos en ese mercado, que ahí tiene OKX, tiene Binance, tiene KuCoin, tiene un montón de competidores internacionales y no hay que olvidar que el 80% de sus usuarios es internacional. Entonces, bueno, yo creo que es una empresa que empieza a ser un conglomerado. Creo que va a competir contra Meta, creo que va a competir contra Amazon Web Services. Creo que va a tener un perfil financiero muy potente porque va a desarrollar la parte de pagos y por supuesto porque es un exchange, pero creo que es una empresa que probablemente tiene la capacidad de entrar entre esas empresas de tecnología grandes. Y su ventaja competitiva a día de hoy es cripto. Y eso es una ventaja que no están utilizando ninguno de sus competidores. Pues estás hablando ya de palabras mayores, estás hablando ya de empresas mayores completamente. Nada, le daremos mucho seguimiento a Coinbase, evidentemente, que lleva, por cierto, en el último mes un más 40% en el precio de sus acciones, un 27% en los últimos
5 días. Capitaliza 40.000 millones. No hay que olvidar que BBVA, que empezó a invertir en Coinbase al principio, capitaliza 50 y pico mil. O sea que estamos hablando de una empresa a día de hoy importante. Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, muchas gracias por traernos hoy estos datos. Encantado. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Pasen todos muy buena tarde. Hablaremos mañana con un equipo de Lorca que ya está aceptando para su gestión el pago en bitcoins. Así que nada, mañana aquí todo esto en My Economy. 2 de la tarde, 1 en Canarias. ¡Adiós!